Julia murió en el incendio del Altillo, el 1 de enero de 1874, pero su carita nunca fue encontrada entre los escombros. A veces, por las noches, el carrusel de la sala de juegos empieza a girar solo, y su nana suena como si ella aún estuviera ahí. Esta es la grabación, del momento exacto en que volvió. ¿Te atreves a escucharla hasta el final? El alba comenzó a asomar tímida tras los vetustos muros de la mansión Marlowe, pero dentro de sus alas, la oscuridad perduraba como un manto silencioso. El visitante, aún temblando tras la infausta experiencia en el sótano, se incorporó con la respiración jadeante y la palma de la mano presionada contra el pecho, donde el pulso se negaba a regresar a la calma. El eco del último golpe resonaba en sus oídos, transformándose en un latido fantasmal que lo acompañaba a cada paso. Al salir al corredor del primer piso, un corredor alargado de alfombra marchita, la atmósfera pareció espesarse. El aire era denso, como si la casa respirase con vida propia. Retratos de antepasados cubrían las paredes, y en cada rostro pintado, los ojos parecían moverse siguiendo al intruso. Un cuadro en particular, el retrato de Lord William Marlowe, mostraba su mirada severa y altiva, pero en aquel amanecer parecía inclinar ligeramente la cabeza, como presintiendo el desastre que se gestaba en su morada ancestral. Un murmullo lejano emergió, como voces apagadas en una capilla vacía. Sin detenerse, el visitante avanzó hacia la biblioteca, donde los anaqueles crujían bajo el peso de encuadernaciones polvorientas. Los lomos de los libros murmuraban nombres de rituales olvidados y crónicas familiares. De repente, un volumen cayó al suelo sin motivo aparente, golpeando con estrépito la madera gastada. El visitante se detuvo, aguzando el oído. Tras aquel golpe, un suspiro prolongado y lastimero hizo vibrar las páginas extendidas, revelando un texto escrito a mano en tinta desvaída. Al inclinarse, distinguió palabras entrelazadas en latín y paleoeslavo que narraban un exorcismo fallido, practicado por un antecesor sacerdote de la familia. El diario mencionaba que la intensidad del dolor de Julia había traído consigo una fuerza desconocida, incapaz de ser desterrada con fórmulas convencionales. El exorcismo, escrito en la penumbra de esa misma biblioteca, concluyó con una advertencia: no invoques aquello que no comprendes, pues su ancla en la carne arderá con más fiereza. Un escalofrío recorrió la nuca del visitante al leer la última línea, marcada con una mancha oscura de hollín. Sin previo aviso, las lámparas de aceite colgadas del techo se apagaron al unísono, sumiendo la estancia en un negro absoluto. En la penumbra, emergieron dos destellos tenues, reflejos de ojos infantiles, flotando a escasos centímetros del suelo. El visitante contuvo el aliento cuando esas esferas parpadearon y desaparecieron. Un golpe seco retumbó tras él. La puerta se cerró de golpe, y la biblioteca pareció encogerse, aplastando el espacio con sus muros de madera podrida. Preso del pánico, el visitante buscó el pomo con las manos temblorosas. Cuando logró abrir la puerta, escapó al corredor, donde el viento nocturno se coló por la ventana rota, revolviendo las cortinas mohosas y agitando las páginas de un cuaderno abandonado en un atril. A su lado, un crucifijo de plata pendía torcido, y en la superficie oxidada, manchas de sangre reseca formaban un patrón inquietante, casi humano. Aún así, no había explicación lógica para esa huella.
Ni rastro de herida en el objeto, ni vestigio de sangre fresca. Los escalones que conducían al segundo piso crujieron bajo sus pies, y cada paso se acompañó de un susurro rasposo, como el roce de uñas contra la madera. Al llegar al rellano, un frío sobrenatural se concentró en el espacio. El visitante casi pudo ver su aliento condensarse en partículas brillantes. Una puerta entreabierta a la izquierda escapaba una luz mortecina. Era la antigua sala de juegos, donde Julia había pasado su última tarde antes de la tragedia. Al asomarse, vio fragmentos de juguetes diseminados por el suelo, y en el centro, un pequeño carrusel de madera que giraba lentamente sin nadie que lo impulsara. Los caballitos giraban en su eje, produciendo un canto lúgubre, como una nana infantil desafinada, que reverberaba por toda la planta. El mecanismo oxidado emitía un chirrido monótono, hipnótico, capaz de arrastrar la mente hasta límites insospechados. El visitante retrocedió, sintiendo el mareo subirle por la garganta. Entonces, un murmullo casi inaudible, un «papá», quebrado en un suspiro, lo obligó a volver la vista. Tras el carrusel, en la penumbra, la silueta de Julia se alzó. Su figura etérea, dibujada por una luz interior que parecía nacer de su propio dolor, miraba al visitante con un gesto indefinible, mezcla de súplica y reproche. Sin mediar palabra, la niña extendió su mano engüentada en hollín, como rogando que alguien compartiese su tormento. La puerta de la sala de juegos se cerró de golpe, y el carrusel aumentó la velocidad de giro, haciendo que la nana se transformara en un grito distorsionado. La habitación se llenó de un zumbido ensordecedor, y el suelo tembló. El visitante tropezó y cayó al suelo, mientras un torrente de imágenes invadía su mente. Llamas devorando vigas, el llanto ahogado de la niña en medio del fuego, la desesperación de su padre queriendo rescatarla sin éxito. Al abrir los ojos, la figura de Julia ya no estaba, y el carrusel se detuvo con un tic-tac final que resonó como un reloj de muerte. La puerta se abrió lentamente, invitándolo a seguir. Sin atreverse a mirar atrás, abandonó la sala de juegos y bajó por la escalera principal hacia el vestíbulo. Cada escalón parecía alargarse, como si el tiempo se estirase para retenerlo en aquel lugar. De regreso al piso inferior, el visitante sintió un cosquilleo en la nuca y volteó instintivamente. En lo alto de la escalera, donde los lamentos de Julia aún flotaban en el aire, apareció un rostro espectral, apenas perceptible tras los varitos tallados. La niña lo observó un instante, antes de desvanecerse, y una voz suave, etérea, susurró: «No me dejes». Con el pulso al límite, sacudió la cabeza y se impulsó hacia la puerta principal. Al cruzar el umbral, el viento nocturno lo recibió con un silbido cortante, como si la mansión exhalase su frustración. De nuevo en el exterior, la luz del alba iluminaba la fachada, pero el visitante sabía que la mansión seguía viva, latiendo con un dolor que exigía redención. El visitante, ya de regreso en la seguridad engañosa de su hogar, sintió un peso inolvidable presionando su pecho. A pesar de haber dejado atrás la mansión Marlowe, la imagen de la niña de hollín y cenizas seguía grabada en su mente, como un tatuaje de terror. Durante toda esa noche, los sueños se convirtieron en prolongaciones de aquel sótano maldito. Pasillos infinitos, puertas que no conducían a ninguna parte, y el carrusel oxidado girando sin fin bajo una luna de ceniza. Cada vez que intentaba huir por los corredores oníricos, un crujido metálico lo atrapaba y una risa ahogada lo obligaba a regresar al punto de partida. Al despuntar el amanecer, el visitante despertó con la garganta seca y gotas de sudor frío recorriéndole la espalda. El diario que había tomado de la sala de lectura y que contenía el exorcismo fallido, reposaba sobre la mesita de noche, abierto en la página manchada de hollín. Un escalofrío lo recorrió al notar que, junto a la letra antigua, ahora había una frase recién trazada en tinta roja: «Aún no descansas». La caligrafía, temblorosa pero firme, parecía flotar sobre las palabras históricas. Impelido por una mezcla de curiosidad y terror,
Examinó el texto con cautela. Aquella frase no figuraba en el manuscrito original. Era una adición siniestra, escrita con mano infantil. Al posarse sobre la palabra descansas, la mente registró el eco distante de un susurro que murmuró, «No me olvides». El diario tembló en sus manos como si algo en su interior quisiera liberarse. Sintiéndose observado, el visitante alzó la vista y percibió en un rincón de la habitación un leve cambio de sombra, como el contorno de un cuerpo pequeño. Al parpadear, la silueta desapareció, dejándolo en la penumbra. Los muros de su hogar, anteriormente neutros, comenzaron a asumir el matiz pálido del sótano. Los rincones se extendían en la periferia de la visión y el mobiliario se impregnaba de un barniz espectral. Sin perder tiempo, recogió el diario y buscó la fotografía familiar que había visto en la mansión Marlowe, un retrato antiguo de Julia sosteniendo su muñeca de porcelana. La encontró en el reverso de una lámina de madera que había extraído del diario mismo, como si las páginas pudieran abrir portales. La fotografía, descolorida y agrietada en los bordes, mostraba a la niña con una expresión que ahora parecía advertir. Los ojos pintados no reflejaban vida, pero su mirada invitaba a descifrar un enigma que trascendía la muerte. De pronto, un estruendo resonó en la sala de estar, muebles que crujían, libros que saltaban de estanterías y un golpe seco contra la puerta de entrada. El visitante abandonó la habitación sintiendo el diario latir contra su costado, como un corazón insomne. Al abrir la puerta, encontró todo en calma. El pasillo estaba vacío, sin un indicio de intrusión. Sin embargo, en el suelo, junto al felpudo, yacía un carrete de cinta de cassette de los años 70, envuelto en polvo y abolladuras. Con manos temblorosas, alzó la cinta. Al inspeccionarla, advirtió una etiqueta escrita a mano que rezaba, «Para ti». Al reproducirla en un viejo grabador que poseía, surgió una secuencia de estática prolongada acompañada de un murmullo apenas perceptible que se parecía a un llanto infantil. Entonces, con nitidez escalofriante, la voz susurró, «Ven al sótano». La cinta se detuvo en seco y el aparato quedó en silencio, como si hubiera exhalado una última frase antes de morir. Un sentimiento de urgencia invadió a mi visitante. La entidad no se contentaba con habitar la mansión, buscaba un vínculo directo con él. Sintió una presión en la sien izquierda, como el roce de dedos helados, y el perímetro de la habitación pareció encogerse, comprimiéndolo en un vaso de cristal intangible. Supo que no podía ignorar la llamada. Regresó a la mansión Marlowe esa misma tarde armado con linternas, el diario y la cinta maldita. La fachada le recibió con la misma solemnidad sombría, y el viento nocturno penetró por las rendijas de las puertas como si lo invitara a entrar. En el umbral, su respiración se convirtió en vapor y el crujido de la madera reclamó su presencia. Avanzó con paso decidido hasta el salón principal, donde una figura infantil apareció en uno de los ventanales, presionando su palma contra el vidrio. Sin girar la cara, supo que era la silueta brumosa de Julia. Al acercarse, el cristal tembló y el puño fantasma impactó desde el otro lado, provocando grietas que irradiaron en espiral por el ventanal, hasta que, con un estampido semejante a un disparo de escopeta, el vidrio estalló en fragmentos que cayeron como lluvia de cristales. Cada fragmento brilló en el haz de la linterna y por un instante, el reflejo de la niña apareció incrustado en ellos como advertencia de un destino irrevocable. Sin contemplaciones, el visitante avanzó hacia las escaleras que conducían nuevamente al sótano. Esta vez, no portaba lámparas débiles, equipó linternas de alta potencia y desplegó círculos de sal en el dintel de la puerta, recordando rituales descritos en el diario. Aún así, en cuanto cruzó el umbral, la sal se tornó polvo gris, desintegrándose sin motivo alguno. El aire se cargó de hollín y la temperatura descendió bruscamente. Una risa tenue, madura y venenosa, brotó de las profundidades, mezclando la inocencia quebrada de Julia con un acento de burla incomprensible. Al iluminar el suelo, el visitante notó huellas infantiles impresas en la tierra húmeda, diminutos pasos que avanzaban hacia una trampilla oculta bajo una pila de cajas. Al moverlas, descubrió un pestillo oxidado que cedió ante sus dedos helados. Al girarlo, un chirrido lamentable liberó una bocanada de aire enmohecido.
Con el corazón en la garganta, levantó la trampilla y apuntó la linterna al pozo abierto. En su interior, los ladrillos rojos se curvaban en un tubo sin fondo aparente, y de su boca emergía un aliento fétido que se asemejaba a un gemido de varias voces. Un segundo después, el diario cayó de sus manos y se deslizó hacia el abismo, las páginas resonando como campanas tristes al hundirse en la oscuridad. El visitante recogió la sacudida, sintiendo un estremecimiento que subió desde los pies hasta el cráneo. Comprendió que la entidad no iba a permitir ser contenida ni exorcizada por medios convencionales. Ella reclamaba algo más, una expiación, un desenlace que nadie había podido ofrecerle en casi 150 años. Sin posibilidad de retroceder, respiró hondo y descendió por la abertura, adentrándose en el corazón de la sombra. El aire ya enrarecido allá abajo parecía latir con una respiración propia, fría y húmeda, mientras el visitante descendía lentamente por la estrecha abertura. Cada peldaño de madera podrida que crujía bajo su peso anunciaba que estaba invadiendo un espacio olvidado por el tiempo, un laberinto de túneles y cámaras ocultas, esculpidas en la piedra bruta bajo la mansión Marlowe. La única luz provenía de las potentes linternas, cuyos haces cortaban la oscuridad para revelar paredes salpicadas de hollín y marcas dibujadas a mano, símbolos arcanos trazados con carbón y sangre envejecida. Frente a él, una cámara circular emergía de la penumbra. En el centro, un pozo profundo cubierto por un mosaico de azulejos rotos formaba la figura de una niña arrodillada, con las manos levantadas como en oración. Era el mismo círculo de sal que el visitante había intentado usar, ahora deshecho. Los granos parecían haberse derretido como ceniza. Alrededor del mosaico, restos de juguetes, un carrito de madera, fragmentos de rompecabezas, huesos de porcelana, formaban un altar profano. Un olor amaderado y áspero, mezclado con un leve tinte metálico, sugería la presencia reciente de sangre. El visitante sintió su pulso acelerarse cuando el haz de luz captó un reflejo. Una mano infantil, translúcida, apoyada en el borde del pozo. Sin dudarlo, la figura se apartó, resbaladiza como el humo, pero sus ojos, dos cuencas negras, brillaban con un odio contenido. Tragó saliva y dio un paso más cerca, sujetando con fuerza la linterna para iluminar toda la extensión del pozo. Ahí dentro, los ladrillos se curvaban en espiral hasta desaparecer en la sombra, y tras un instante de silencio aplastante, llegaron los susurros. «Sálvame. Libérame». Como por instinto, el visitante abrió el diario, buscando cualquier mención a ese ritual sombrío. Recorrió las páginas manchadas de hollín hasta encontrar, casi invisible, la anotación de un antepasado alquimista de la familia Marlowe. Para liberar la llama atrapada, no derrames lágrimas, sino sacrificios de esperanza. La frase era vaga, pero el visitante intuía que lo más valioso en ese esfuerzo era su propia voluntad de creer, la esperanza viva que latía en el corazón de quien osara invocar a Julia. Al retroceder, apoyó las manos sobre el mosaico desmoronado, y por impulso dejó que los recuerdos fluyeran. La risa distante de una niña, el calor de una tarde feliz antes del incendio, el toque de una mano paternal consolando el miedo. Un nudo apretó su garganta. La añoranza tal humana invadió su mente. Conforme su emoción se desbordaba, el mosaico comenzó a brillar con un tono anaranjado, como si las llamas remanentes en el espíritu de Julia despertaran. El tronco seco del carrito de madera se calentó, emitiendo un crepitar suave, y los fragmentos de porcelana brillaron con reflejos de luz. Desde el centro del pozo ascendió una chisca, minúscula, antes de crecer y transformarse en una llama azulada, fría como agua helada. Aquella luz sobrenatural proyectó el reflejo de la figura de Julia en las paredes húmedas, ya no un espectro vengativo, sino una silueta translúcida que parecía clamar por redención. El visitante comprendió que la clave no era combatir al espíritu, sino comprenderlo, abrazar el dolor de una niña que murió sin consuelo. Apoyando la palma de su mano sobre el mosaico desmoronado, y por impulso dejó que los recuerdos fluyeran, el mosaico comenzó a brillar con un tono anaranjado, como si las llamas remanentes en el espíritu de Julia despertaran,
el tronco seco del carrito de madera se calentó, emitiendo un crepitar suave, y los fragmentos de porcelana brillaron con reflejos de luz. Desde el centro del pozo ascendió una chispa, minúscula, antes de crecer y transformarse en una llama azulada, fría como agua helada. Aquella luz sobrenatural proyectó el reflejo de la figura de Julia en las paredes húmedas, ya no un espectro vengativo, sino una silueta translúcida que parecía clamar por redención. El visitante comprendió que la clave no era combatir al espíritu, sino comprenderlo, abrazar el dolor de una niña que murió sin consuelo. Apoyando la palma de su mano sobre el mosaico, murmuró en silencio: «Veo tu dolor, no te olvido». La llama tembló, y por un breve instante el frío se disipó, dando lugar a una sensación de calor anestésico. Las voces distorsionadas cesaron. El silencio, ahora espeso, parecía compartir un alivio contenido. Lentamente, la figura de Julia se acercó, y el visitante sintió un leve contacto en su mano, un escalofrío suave, casi maternal. Entonces ocurrió lo inesperado. El pozo crujió con fuerza y el mosaico se deshizo en polvo de cerámica, dejando el agujero visible y libre. La llama azulada ascendió hacia el bajo techo, se expandió en un destello y en un instante se disolvió en partículas centellantes que se dispersaron por la galería subterránea. Con ellas se fueron las cadenas invisibles que ataban al espíritu de Julia a ese lugar, no para expulsarla, sino para liberarla. El visitante pisó un suelo que ya no temblaba. Las paredes antes negras y claustrofóbicas adoptaron un tono más claro, revelando vetas naturales de la roca. El aire ganó profundidad y por primera vez en décadas, el laberinto subterráneo parecía respirar libremente. Un susurro suave, casi un canto, resonó. «Gracias», vibrando como una promesa de paz. Levantando la linterna, notó que sobre el suelo de piedra, el diario y la tinta de cassette reaparecían intactos. Lo recogió con manos temblorosas, sintiéndose exhausto, pero con el corazón más liviano. Al subir nuevamente hacia la planta principal, percibió que la mansión allá arriba también se transformaba. Los pasamanos endurecidos parecían haberse ablandado por la redención, los retratos se veían menos severos, y un leve brillo inundaba el vitral del vestíbulo. Al emerger a la luz del atardecer, el hombre miró hacia atrás solo una vez. Detrás de los vidrios polvorientos, avistó la silueta de Julia, ahora un reflejo suave en el cristal, que alzó la mano en señal de despedida. En su mirada etérea había paz, libertad y gratitud. Suspiró, exhausto pero triunfante. La mansión Marlowe parecía respirar en armonía con el mundo, libre del peso ancestral que corría por sus vigas. Y en el corazón de ese hombre resonaba la certeza de que a veces el verdadero terror solo se disipa cuando somos capaces de enfrentar el dolor y ofrecer redención. La última luz del día se filtraba a través de los vitrales del hall de entrada, tiñendo de ámbar las paredes ahora limpias de hollín. El visitante, con pasos vacilantes pero decididos, regresó al centro de la gran sala donde todo había comenzado. El aire, antes cargado de presagios oscuros, ahora portaba una calma reverente e inusitada. Las lámparas de araña, limpias de ceniza, brillaban con destellos cálidos, y las sombras, antes amenazantes, se replegaban contra los muros como si comprendieran que su morada había cambiado irrevocablemente. Cruzó el salón principal y subió por la escalinata de roble, cuyos peldaños, ahora alisados por la redención, crujían suavemente bajo su peso. En cada nivel notó la ausencia de lúgubres corrimones. El pasamanos relucía, libre de polvo, como un testigo vivo de la transformación. Al llegar al segundo piso entró en la antigua sala de juegos, donde el carrusel oxidado yacía detenido y silencioso. El mecanismo, sin rastro de óxido, permanecía firme, exento de su lúgubre nana. Sobre el suelo, los fragmentos de porcelana se habían convertido en polvo pálido, inofensivo, y los juguetes de madera restauraban su forma original, como si el tiempo los hubiese devuelto a un instante previo a la tragedia. Avanzó hasta la puerta del sótano y la abrió con respeto.
El pasaje descendente, iluminado por un brillo difuso, reveló ahora escaleras revestidas de piedra clara. No había rastro de aquel pozo ni de los símbolos arcanos. La bóveda subterránea se extendía salvaje, virgen, intacta en su origen. El visitante entendió que la mansión, liberada de su maldición, había recuperado su esencia primordial, y que el sufrimiento de Julia pertenecía ya al pasado. En el vestíbulo superior, encontró un asiento junto al ventanal principal. Se detuvo un instante y contempló el paisaje crepuscular. El jardín que una vez estuvo marchito, ahora lucía setos podados y senderos despejados de hojas muertas. Un leve suspiro de viento estremeció las enredaderas trepadoras, como una caricia de despedida. El hombre apoyó el diario y la cinta de casete en el respaldo del sillón, símbolos mudos de una historia sellada. Con reverencia, abrió el diario en la página que contenía el ritual fallido. Bajo la luz dorada, las palabras latinas y paleoeslavas brillaban con un nuevo significado. Ya no eran fórmulas de contención, sino vestigios de una esperanza rota que había encontrado redención. Volvió a hojear hasta la anotación del alquimista. Para libertar la llama presa, derrame no lágrimas, mas sacrificios de esperanza. Ahora entendía. La esperanza ofrecida, la emoción compartida con Julia, había sido el único sacrificio capaz de crear la puerta entre ambos mundos. Lejos de sentir alivio absoluto, el visitante experimentó una ternura profunda. Comprendió que la historia de Julia, contada en cada crujido y cada susurro, había permitido sanar no solo a la niña espectral, sino también a quienes la escucharon con el corazón abierto. El terror había cedido paso a la compasión, y la redención se tornara su legado. Antes de salir, tomó el grabador de cassette y lo encendió. Del dispositivo emergió una última grabación, un murmullo suave, ahora claro como un canto, donde la voz infantil decía con dulzura: «Gracias, ahora descanso». El visitante sonrió con emoción contenida, guardó el aparato y el diario en una pequeña bolsa de cuero y bajó por la escalera principal hacia el exterior. Al cruzar la puerta de la mansión Marlowe, notó que el cielo estrellado parecía celebrar con él. Un brillo tenue, como un guiño cómplice, relució en las ventanas. El hombre levantó la vista, y por un instante, sintió la presencia de Julia, ya libre, observándolo con gratitud. Luego, en silencio, se dio vuelta y emprendió el camino de regreso, dejando atrás la casa que volvió a la vida gracias a un acto de fe y esperanza compartida. Escribe en los comentarios qué te ha parecido la historia de Ecos en la mansión Marlowe, si crees en la posibilidad de que espíritus puedan buscar redención, y cuéntame si has vivido alguna experiencia inexplicable que haya tocado tu corazón. Tu voz es parte de este legado.